Y voy a compartir la pantalla. Recuerden poner presente en el chat. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces el laboratorio de hoy, que es el número 5, lo que vamos a analizar es pues un circuito RC y un circuito RL y cómo se comporta este circuito en el tiempo. Nosotros necesitamos partir de un circuito básico. Vamos a partir de este circuito, que es, ya ustedes lo conocen, lo vieron en Física 2. Y pues para los que están en teoría conmigo, es un repaso del capítulo 4 al final. Entonces, eh, pues, ¿qué sucede en este circuito? El capacitor, como ustedes recordarán, era un elemento almacenador de energía. Y pues cuando yo cierro este switch, empieza a fluir corriente por el circuito. Cuando yo cierro este switch aquí, empieza a fluir una corriente por el circuito y pues el capacitor se va a cargar de esta manera, donde esta curva correspondía a la curva de carga del capacitor en el tiempo, que era una exponencial. Si ustedes se acuerdan, esa fórmula de hecho era algo así. Esta forma de onda o esta ecuación corresponde a esta forma de onda que estamos viendo. Entonces, eso es lo más importante, darnos cuenta que cuando tenemos elementos almacenadores de energía, pues los cambios en la corriente, los cambios en la tensión eléctrica no son inmediatos, como si solo tuviéramos un circuito de resistencias, yo lo enciendo, de repente hay pues la corriente que debería haber según pues la carga resistiva. Cuando tenemos elementos almacenadores de energía, es decir, capacitores o inductores, este cambio en la corriente no sucede inmediato, sino que lleva un tiempo de carga, que ese tiempo de carga representa el tiempo en el cual para el capacitor vamos a llegar a la tensión eléctrica máxima, es decir, que él ya está totalmente cargado. Durante todo ese proceso de carga, nosotros podemos denotar varios tiempos. Un tiempo que vamos a llamar régimen transitorio, que es, por decirlo así, el tiempo en el cual el capacitor va a estar cambiando su tensión eléctrica hasta llegar al cargarse completamente. Y después de que se acabe el régimen transitorio, tenemos el régimen permanente, que para nuestro dispositivo es cuando ya el capacitor llegó a su valor máximo, está totalmente cargado y se va a mantener cargado por el fin de los tiempos hasta que alguien llegue y apague el circuito o logre descargar el capacitor. Esos tiempos están muy bien marcados en esta gráfica, que de hecho la hice yo para este laboratorio. ¿Qué tan rápido se va a cargar un capacitor? Depende de su constante de tiempo. Si se acuerdan, la constante de tiempo de un capacitor era la famosa tau, y eso equivalía a R por C, y eso tenía unidad de segundos. Es una unidad de tiempo. La constante carga del capacitor me dice qué tan rápido se va a cargar el capacitor. Si el tau C de un circuito es más grande que de un segundo circuito, imagínense que tuviéramos dos circuitos RC, dos tienen diferente R y diferente C, solo sé que el tau del primer circuito es más grande que el tau del segundo circuito. Eso quiere decir que el primer circuito, como tiene un tau más grande, se carga mucho más lento. Y el tau y el segundo circuito, pues se carga mucho más rápido. Eso es lo que quiere decir el tau, una medida cuantificada de qué tan rápido se carga ese capacitor. Si nosotros evaluáramos la fórmula que acabo de ponerles, que representaba la carga del capacitor, esta ecuación, que era V máximo por 1 menos E a la menos T entre tau. Y yo uso de tiempo tau, es decir, uso el tau, voy a llegar a 1 menos E a la menos 1. Y esto equivale al V máximo por 0,632. Eso quiere decir que si yo evalúo el tiempo tau en mi ecuación del
la carga del capacitor, siempre voy a obtener el 63% del valor máximo. Y para cualquier circuito RC, si yo evalúo 5 constantes de tiempo, es decir, hago esto, voy a decir que esto es aproximadamente V máximo. Es decir, a ese momento yo puedo asegurar que el capacitor ya está cargado. Entonces vean lo importante de la constante de tiempo, porque me va a decir prácticamente cuánto tiempo necesita el capacitor para cargarse. Ok, eso era lo primero. Si pues nosotros analizábamos la ecuación diferencial y todo, vamos a llegar a esa fórmula, que vean que es la fórmula que estaba mostrándoles de la carga del capacitor. Y pues aquí lo otro que menciona es que necesitamos siempre hacer ese switch para poder hacer ese cambio, ¿verdad? Para que aquí suceda que esas cargas se empiecen a mover. Entonces, en este circuito simple que tenemos aquí, el cambio fue cerrar el switch. Donde yo cerré el switch, empezó a fluir corriente por el circuito. Ahora imagínense que este circuito ya llegó al régimen permanente. Eso quiere decir que está totalmente cargado. E imagínense que yo de alguna manera uno este cable con esto. Es decir, me queda esta malla de aquí. Nada más, ya esto no me quedó, sino como que uní este cable con esto. En cuando hago eso, si el capacitor estaba totalmente cargado, él como es todo un buen dispositivo, dice, no, yo voy a dar mi energía al circuito y entonces empieza a fluir una corriente que va a pasar hacia la resistencia. Ese proceso le llamamos el proceso de descarga. Y si nosotros vemos la ecuación, no es igual que cuando estamos cargando el circuito, sino cuando lo estamos descargando es V máximo E a la menos T entre tau. Lo ven, perdimos el 1 menos E a la menos T entre tau y quedamos con E a la menos T entre tau, donde tau sigue siendo R por C. Eso es lo que sucede en el circuito. Y si nosotros graficáramos esto en el tiempo, se vería de esta manera. Como está cargado, empieza en V máximo y se descarga de esta manera. En el tiempo. ¿Ok? Entonces ya acabamos de analizar los dos procesos, cómo es la carga del capacitor y cómo es la descarga del capacitor. En ambos igual podemos determinar los mismos regímenes. Vean que de aquí hasta aquí sería el régimen transitorio. E igual, cuando ya el capacitor se quedó descargado, pues ya todo el circuito se quedó como en stand-by. Ya ahí no hay nada más va a suceder. Ya se descargó el capacitor, se descargó. Ya no hay nada más que vaya a suceder hasta que por alguna otra razón yo vuelva a cambiar algo en el circuito. Entonces de aquí en adelante ya vuelve a ser nuestro régimen permanente. E igualmente, este tiempo son 5 constantes para que se descargue. Y pues si contamos, TC se descargó aproximadamente hasta el inverso del 63%, que era el 0,36, más o menos. Entonces acabamos de ver los dos procesos, cómo es que se carga, cómo es que se descarga. En el laboratorio, lo que queremos es poder medir esas constantes de tiempo, poder reconstruir la curva de carga y descarga del capacitor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a ir a LTSpice. Vamos a abrir File, New Schematic. Y vamos a poner una fuente, una resistencia y el capacitor. Y uno todo mediante cables. Pongo la tierra y listo. Si lo ven, si yo aquí pongo una tensión, digamos de 5, por decirles así, este lo voy a poner en un K y este lo voy a poner en un micro, que son los valores. Vean que si yo conecto esta fuente así, constante, vean que no he puesto ningún switch. O sea, no estoy logrando hacer ese cambio en el circuito que necesito para que el circuito empiece a hacer algo.
Si lo dejo así, es lo mismo dejarlo en régimen permanente de una vez. Entonces voy a ponerle aquí vout, voy a pegar este aquí, voy a ponerle vin, voy a pegar este aquí. Entonces, como les decía, vean que no estoy poniendo el switch. Entonces vean que si yo simulo, y pongo la salida, que sería vout, voy a tener solo una constante en 5 volts, porque claro, no estoy generando ese switch, no estoy logrando hacer ese cambio en el switch para que el circuito empiece a hacer algo. Eso es lo importante del switch en nuestro circuito. Si no tengo el switch, es como si eternamente la batería estuviera conectado al capacitor. Es decir, ya estoy en un régimen permanente, quién sabe desde hace cuánto. Entonces no me sirve esto. Entonces necesito configurar la fuente. Voy a configurar la fuente de manera que la fuente tenga esta señal, que es como una señal cuadrada. ¿Qué significa esto? Que cuando la fuente va a estar aquí, la fuente de repente se enciende, entonces el capacitor se empieza a cargar y luego la fuente se apaga y el capacitor se va a empezar a descargar. Entonces, con este truco que estoy haciendo de poner esto como fuente, que es una señal cuadrada que cambia en el tiempo, puedo hacer lo mismo que si tuviera un switch y pusiera a cargar y a descargar el circuito. Entonces, eso es lo interesante de poner una señal cuadrada. Es un truco eléctrico para poder hacer que la fuente se comporte con el efecto del switch incorporado. Porque vieron, si no pongo el switch, no tengo nada en la salida. ¿Cómo hago eso para poner esa señal? Bueno, le doy clic, le doy advance, le doy pulse. Y aquí voy a ponerle que empiece en 0, que cuando se encienda sean 5 volts. Esto que dice T-delay es el retraso, es decir, como que pase cierto tiempo al inicio y que luego empiece a funcionar la fuente. Le voy a poner 0 porque quiero que empiece en T igual 0, entonces no tiene que haber retraso. Esto que dice el tiempo de subida y el tiempo de bajada es un dato un poquito más eléctrico, pero quiere decir esto: cuando yo tengo una señal cuadrada, en la vida real, ¿es realmente cuadrada? No, en la vida real el circuito hace como algo así. Solo que si esto sucede muy rápido, uno lo ve como si fuera inmediato, pero en la vida real no es inmediato. Entonces, este software me permite incluso simular eso en caso de que pues tenga una señal que no sea muy rápida. Como yo lo quiero ideal, o sea, que sea bien cuadrada, le pongo un nanosegundo. Tiempo de subida quiere decir el tiempo que pasa de 0 a 5 y el tiempo de bajada es el tiempo que pasa de 5 a 0, en una manera muy sencilla, ¿verdad? Entonces voy a ponerle un nanosegundo para que no se note, sea tan rápido. Un nanosegundo es tan pequeño que ni siquiera nos demos cuenta que le toma un tiempo en subir, es decir, hacerla bien cuadrada. Esto del tiempo en on es el tiempo en que va a estar el switch con la fuente a 5 volts y el T periodo es el tiempo total que va a haber de la onda. Es decir, si yo estoy reconstruyendo una señal de entrada que sea así, esto que me están preguntando, este es el T on y todo esto de aquí que sería el periodo, sería el T periodo. Entonces, por recomendaciones de la guía, aquí voy a poner 10 milisegundos y aquí voy a poner 20 milisegundos. Y luego el número de ciclos, esto es cuántas veces repetí la señal. No voy a poner nada para que pues, sea infinito. Okay. Cuando ya puse eso, vean que salió todo este detalle aquí. Ese detalle ahí quiere decir que yo ya configuré la señal cuadrada. Está aquí. ¿Por qué quiero una señal cuadrada? Para poder simular el switch y hacer que el capacitor se cargue y se descargue. Porque ya vimos que si no pongo el switch no pasa nada. Luego le dan run. Ven que aquí están los 20 milisegundos. Le dan add traces, vout. Y ahora sí ven, podemos ver la carga del capacitor y la descarga del capacitor. En esta gráfica fácilmente podemos denotar que aquí es el punto en el que se carga. Entonces, como por aquí, para acá, como hasta acá, este sería mi régimen permanente. Y esto de aquí sería mi régimen transitorio. ¿Lo ven? Todo este tiempo. ¿Por qué llega hasta aquí el permanente?
Porque aquí fue donde el switch en 10 milisegundos, ¿se acuerdan? Se volvió a apagar. Entonces aquí hubo una perturbación en el sistema. Y como se apagó, el capacitor se empieza a descargar. Y otra vez veríamos aquí, desde aquí hasta aquí, un régimen transitorio y un régimen permanente. Esto es importante determinarlo para entender cuándo se está dando la carga y la descarga y cuándo el circuito está en stand-by o régimen permanente, mejor dicho, y cuándo se está descargando y ya se descargó por completo y vuelve a estar en stand-by, régimen permanente. Ok, entonces cuando ya hemos llegado hasta este punto, ya habremos hecho casi la mitad del laboratorio. Le damos File, le damos Export Data Text, podemos adicionar el WIN para que nos quede como marcado justo el punto en el cual el switch se apaga. Y ahora sí, le dan File, Export Data Text y exportan esos dos. La idea es que después los grafiquen y me los muestren en Excel. Ahora, es necesario hacer varias medidas de R y de C. Porque el laboratorio les pide hacer una tabla que tiene que contener cuánto vale R, cuánto vale C, cuánto vale el tau experimental y cuánto vale el tau teórico y el porcentaje de error. El R en este caso sería un K, el C en este caso sería un microfaradio. El tiempo experimental, yo les conté hace un rato que el tau sucede si yo evalúo el tau, es decir, así, tengo el 0,632 del V máximo. Si en este caso el V máximo es 5, entonces el 0,632 del valor máximo sería 5 por 0,632 y eso me da 3,16. ¿Para qué quiero saber qué es 3,16 volts? Porque el tau experimental, ustedes se van a ir a sus datos exportados, buscan cuál dato tiene asociado este valor en la tabla y luego van a ver cuál es ese tiempo. Y ese tiempo va a ser el tau experimental. ¿Quedó claro eso? Entonces el tau experimental se saca de la tabla. De los datos, voy a poner para que no se confunda. De los datos. Ahora, el tau teórico, ¿cómo se saca? R por C. Es decir, R por C. Y luego el porcentaje de error sería el porcentaje de error entre el teórico y el experimental. Si lo ven, acabo de llenar la primera tabla con los primeros dos datos. Luego ellos te dicen, haga unos dos cambios de R y C para pues que llene esta tabla con otros datos más. Los datos que ustedes quieran pueden ser, pero yo les recomiendo para no tener que cambiar los datos de simulación, es decir, los tiempos, que los cambien, el R lo cambien, R como más o menos 10%. Es decir, pueden poner 1100 o pueden poner 900 o cualquier valor en medio de ellos. ¿Para qué? Para que no tengan que cambiar los datos de simulación. Ya ahorita les cuento por qué. Entonces, escoge un R de este 1K más o menos 10% y dejan el mismo F. Vuelven a sacar el tau experimental de los datos que exportan. Vuelven a sacar el tau teórico, que sería el R2 por C, y sacan el porcentaje de error. Hagamos la prueba. Vengo aquí, cambio esto a 1100, le doy Run, y vean que la curva cambió apenas un poco. Eso lo hago para que no tengan que volver a cambiar los datos de simulación. Aquí vuelven a sacar el tau, que vean que se movió solo un poco, porque al final, pues solo hice un cambio muy pequeño, ¿no? Se movió como hasta aquí, un poquito en el tiempo. ¿Por qué quiero que hagan cambios del 10%? Porque vean qué pasa si yo pongo, no sé, ¿qué tal si pongo 50,000 o 5,000 y le doy Run? ¿Ven? El capacitor, lo que pasó es que si le puse un R muy grande, el capacitor va a tardar mucho en cargarse. Va a tardar tanto que cuando
mi señal de entrada, que era un switch, se cambie, él ni siquiera llegó a cargarse completamente. Entonces eso puede hacer que tenga errores en mis mediciones, porque no estoy ni siquiera dejando pasar el régimen transitorio. Voy en pleno régimen transitorio y cambié el switch. Entonces nunca llegué al régimen permanente. Entonces es lo que no quiero, porque al igual que lo pude haber puesto así, si lo hubiera puesto 10, por ejemplo, 10.000, lo ven, él ni siquiera llegó, o si llegó, llegó como muy tallado al 3.16 y eso sería un error, porque entonces ya me escriben el sábado a medianoche casi diciéndome que no pueden sacar las medidas. Entonces, por eso les digo de una vez, hagan un cambio de más o menos 10%. Si hacen un cambio de más o menos 10%, les aseguro que no les va a afectar las mediciones. Ya sea 1100 o ya sea 900, también funciona. Bueno, entonces hacen ese cambio. Y luego el tercer dato de esta tabla, dejan el mismo R al inicio, 1 kilo ohm, y cambian este igual un más menos 10%. Ustedes eligen si puede ser 1,1 micros o 0,9 micros. Ustedes lo eligen. Lo importante es que vean que eso afecta el tiempo de carga y descarga del capacitor, que es lo que queremos comprobar con este laboratorio. Entonces vuelven a sacar otro tau experimental, luego un R por un C2 y un porcentaje. Y ahora sí, esa tabla estaría ahí completa. Cada uno de los tres juegos de datos que hicieron, cada uno de esos hay que simularlos y exportar esos datos. Si de casualidad, cuando van a revisar los datos, no encuentran el valor que sea exactamente 3,16 volts, puede ser porque aquí en los maximum time step no pusieron nada o pusieron un valor muy pequeño. Yo la última corrección que le hice a esta práctica, me parece que yo ya le había puesto, esto viene aquí abajo, todo lo que yo he hecho viene aquí, ¿verdad? Ahí. Pueden guiar con esto. 0.001 mil. Y con eso les aseguro que pueden tener que aparezca ese dato. Eso lo que hice fue hacer que el programa te exportara aún más datos y así ustedes van a llegar muy bien a ese 3.16 o el más cercano que haya a ese 3.16. ¿Está bien? ¿Queda claro esta primera parte? Ok, Sí, profe. buenísimo. Entonces ya con eso terminamos la parte A del laboratorio. Todo lo que tiene que ver con el circuito RC, que al final era como un repaso. Pero el mismo análisis que acabamos de hacer con un circuito RC cuando tengo un switch, es el mismo análisis que si hacemos el circuito, pero en vez de un capacitor, un inductor. ¿Por qué? Porque el inductor también es un elemento almacenador de energía. La única diferencia es que el capacitor almacena la energía en forma de campo eléctrico entre sus placas y el inductor almacena la energía en forma de campo magnético dentro de su arrollado de cable. Esa es la gran diferencia. Y que pues si yo hago estas ecuaciones diferenciales, las resuelvo, tengo una forma para la corriente, tengo una respuesta para la corriente que pasa por el inductor, no para tensión eléctrica del inductor, como en el caso anterior que sí la conseguíamos para el capacitor. Pero si se acuerdan, la FEM autoinducida del inductor es menos L por el cambio en la corriente. Eso quiere decir que si yo derivo esta ecuación, voy a llegar y lo multiplico, la ecuación de la corriente y multiplica por L, voy a llegar a esta ecuación, que es la tensión eléctrica del inductor, que si la vemos en el tiempo, esta ecuación corresponde a este proceso. Eso quiere decir que justo cuando yo cierro el switch, toda la FEM se llena inmediatamente, el inductor, la FEM autoinducida del inductor es máximo y luego va disminuyendo. Si nosotros viéramos la gráfica de la corriente, veríamos que la corriente hace algo así. Exactamente igual que como hacía el capacitor, pero para la corriente. Mientras
Pero como uno en eléctrica es muy difícil ver las señales de corriente, uno siempre ve señales de tensión. Entonces, por eso nos interesa analizar esta tensión. Si lo ven, la F autoinducida del inductor es menos L por el cambio en la corriente. Es decir, cuando la corriente cambia, se genera una FEM. Y ya vimos que si cierro el switch, la corriente se carga de esta manera. ¿Por qué sé que se carga de esa manera? Por la ecuación diferencial que salió. De todos estos momentos, ¿cuál es el momento en que la corriente cambió de manera más rápida o tuvo la mayor derivada? Eso sucede justo aquí, en cero. Pasamos de no tener corriente a de repente tener algo de corriente. Eso hace que esto sea máximo. Y si eso es máximo en t igual 0, esto también va a ser máximo. Y por eso la señal empieza ahí. Poco a poco la corriente va llegando a su valor máximo, es decir, poco a poco ese campo magnético dentro del solenoide va creciendo, ¿verdad? Porque si se acuerdan, el campo magnético depende de la corriente que pase por un arrollado, un solenoide, lo que sea. Entonces, esa corriente va llegando a un valor máximo, el campo magnético se va cargando a un valor máximo y esta FEM va disminuyendo, porque cuando lleguemos a régimen permanente, que sería más o menos como por aquí, régimen permanente, donde ya la corriente se cargó, ya nada está afectando el circuito, y esto, en ese caso, ahora valdría 0. Y si eso vale 0, esto vale 0. Entonces, por eso en régimen permanente, el inductor ya no tiene tensión eléctrica, pero sí su corriente máxima. Aquí vean que está dibujado punteado el cambio en el switch. Entonces, es como si teníamos este circuito, ¿verdad? Ya aquí está corriendo la corriente máxima, estamos en régimen permanente, y yo de alguna manera logro con algún switch cerrar este camino. Entonces ahora la corriente, el inductor, como recuerden, el inductor es alguien muy rebelde, porque aquí está este menos de la ley de Lenz. Él dice, espera un momento, me quitaron la batería, que era la que me daba la corriente, pero a mí no me gusta los cambios, me gusta oponerme al cambio. Entonces, la única forma para que este elemento entregue la energía es cambiando su polaridad. Él normalmente se está cargando de más a menos, y cuando empieza a descargarse, aquí se pone un más, aquí se pone un menos, porque estábamos en cero, y por la ley de Lenz cambia su polaridad. ¿Ven? Por eso es que ahora él se va hacia un valor máximo negativo. Y eso provoca que durante este periodo, la corriente que estaba en régimen permanente, ¿lo ven? Estaba cargada. Aquí donde cambió el switch, se empieza a descargar. Bueno, ahí acaba de hacer el análisis de cómo se entrega la energía al inductor y cómo el inductor entrega la energía al circuito de vuelta. Entonces, para poder hacer experimentos de esto, vamos igual a poner la misma señal cuadrada, y lo único que vamos a hacer en nuestro circuito es cambiar este capacitor por un inductor. Entonces, vean que quité el capacitor. Ahí está. Ese nodo sigue siendo Vout. Y la inductancia que le tengo que poner es de 900 milihenrios. 900 milihenrios. Ok. Todas las comandos de simulación quedan igual, el mismo periodo, el mismo número de ciclos, todo eso, la fuente queda igual, no, eso no lo cambio. Y la resistencia, voy a revisar, la resistencia tiene que ser de 3K. 3K. Ok, entonces ahora le doy Run. Y, ¿sabe? No me gusta ver eso abajo, arriba. Bueno, voy a hacer este grande. Y vean que aquí tengo en azul la señal cuadrada, que en 0 se enciende el switch, está a 5 volts, y luego desconecto la fuente, es decir, empiezo a descargar el inductor. Y vean qué sucede, que en el puro 0, el inductor, que es la curva naranja, se llena totalmente de FEM, porque es apenas donde la corriente empieza a surgir, y luego mientras la corriente va subiendo, la FEM del inductor cae.
y luego entramos en un régimen permanente. Desde aquí hasta aquí. Y esto de aquí es el famoso régimen transitorio. Y luego cuando quiero descargar el switch, vean que la FEM ya era 0, pero que la FEM sea 0 me quiere decir que la corriente era máxima. Y cuando yo cierro el switch, la FEM nace en dirección contraria para que ahora el inductor entregue esa corriente y luego la corriente se descarga a 0. Y la FEM también llega a 0, pues ya todo el circuito pues, se queda sin energía. Y una vez más, podemos ver que este sería un régimen transitorio y todo esto hasta el infinito sería un régimen permanente. Que es todo el análisis que acabamos de hacer hace un rato. Entonces, ahora sí, ¿qué hago con esto? Bueno, estos datos los exporto. Agrego VA en y VOUT. Ahí está la gráfica. Estos datos los exporto. Y pues esa gráfica la incluyo en el reporte. Luego el laboratorio te dice que tienes que hacer una tabla, que es prácticamente la misma tabla que acabamos de hacer hace un rato para un RC, pero ahora para el RL. Un R, un L, un tau L experimental y un tau de L teórico y un porcentaje de error. El R en este caso es 3K, el L son 900 milis, el TL experimental, ¿cómo lo obtenemos? Igual que como tuvimos el TC teórico, nada más que ahora el TL no sucede cuando la tensión esté en el 63%, sino que tomando las ecuaciones nos damos cuenta que ese TL sucede en el 0,368% del valor máximo. Es decir, si busco ese 0.368 de 5, me va a dar alrededor de 1.84 volts. Eso quiere decir que en mi gráfica tengo aquí 1.84 volts, más o menos como por aquí, y busco en la tabla cuál es ese tiempo asociado a ese valor. Y ahí estaría mi tau L experimental. Y entonces aquí voy a ponerlo, se toma de los datos. El tau L teórico, ¿cómo se obtiene? Con R y L. El tau L es L entre R. Y luego esto sería un porcentaje de error entre este y este. Ahí acabo de tomar ya los primeros datos. Esto, al igual que con la otra tabla del capacitor, hay que repetirlo 2 veces más, cambiando una vez R más menos un 10% y el mismo L, otra vez el tau L experimental, esto sería L sobre R2 y porcentaje de error, y luego tienen el mismo R y luego un L más menos un 10%. Ya les dije, pueden poner aquí el que ustedes quieran, el L que quieran, nada más que si lo varían mucho, pasa lo que ya analizamos hace un rato, que pues habría que cambiar los comandos de simulación. Entonces esto más o menos 10 es una recomendación mía, por eso no lo van a ver en la guía, por aquello, es una recomendación mía. Y aquí sería un nuevo TL experimental y luego aquí sería L2 sobre R y porcentaje. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Eso que acabo de hacer, de exportar las tablas, de cambiar varias veces los valores, volver a generar las tablas, ¿verdad? Cada vez que vuelvo a cambiar un valor, tengo que volverle a dar al viejito que sale corriendo, volver a exportar los datos para poder ir a revisar esos valores. Entonces, si llegaron hasta ese punto, ya tenemos todo el laboratorio hecho. Y aquí en los resultados, vea que dice, realice las gráficas de Excel del voltaje salida o out en función del tiempo. Puede realizar las gráficas en cualquier programa.
Determine experimentalmente las constantes capacitivas, que ya les enseñé cómo es, ir a buscar el 0.632% y revisar en su tabla de datos. El teórico, determinar el teórico, ya ustedes saben, es solo R por C. Y luego aquí dice, ven, tabule sus resultados y calcule el porcentaje de error. Y esa tabla pues es la que yo hace un rato construí para cada uno de los valores. Luego en la parte B del circuito es hacer exactamente lo mismo, nada más que para el circuito de relé. Hacer las gráficas de salida en función del tiempo para el inductor, encontrar la inductancia experimental, que era más bien al 0,36% del valor máximo, o más bien al 36% del valor máximo, y luego encontrar el teórico, que era nada más L entre R, y por último hacer la tabla. Entonces, deberían tener como resultados finales 6 gráficas y 2 tablas. 2 tablas de información. ¿Verdad? No las tablas que exportan del LED Spice, porque esas es para hacer las gráficas. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces los dejo para que puedan hacer el laboratorio. Vean que es súper rápido. Es llegar al grano y una vez nada más entender muy bien el periodo de carga y descarga. Tanto para un capacitor como para un inductor. Entonces eso sería por hoy. Muchas gracias y nos vemos la otra semana. Gracias, profe. A ustedes, Gracias, que profe. les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Ok, prueba, prueba. Profe, Dígame. ¿cómo está? Es que yo le había escrito un correo porque nos habíamos equivocado a la hora de enviar el trabajo, porque me habíamos enviado otro. Pero es que cuando le puse el correo me equivoqué y puse grupo 10 y era grupo 2, porque fue la respuesta que usted me puso. Ah, ok, ok. Entonces no sé si igual le hago la carta al coordinador para ver si se puede Sí, cambiar el... igual es él el que maneja eso, ya sea el grupo 10 o el grupo 9, por eso te puse que era indiferente el profe cual que estuvieras, es el coordinador el que manda la cátedra y él es el que decidirá si te lo recibe o no. ¿Está bien? Ok, sí, gracias. Ok, con gusto. Profe, vea, es que a mí se me fue el wifi como a 2 veces, pero se reconectaba rápido. Por cualquier cosa, yo sí puse presente y terminado. Ok, está bien. No sé si que me sacara afecta en algo. No, eso ya no afecta. Ok. Está bien, hasta luego. Gracias, profe. A ustedes, hasta luego.